Sean bienvenidas, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy estás con Camino a la Ingeniería. Bueno, vamos a ver. Realmente lo que más me apasiona a mí son las ciencias. Y el mejor regalo que puede existir podría ser regalarme una cabeza de Albert Einstein, o quizá un formulario, o quizá algo científico, algo matemático, físico, que intervengan con las ciencias exactas como circuitos eléctricos, una bobina. Sería un regalo fascinante para mí. Pero lo más importante que me ayuda, que me gusta, es explicarles el porqué de las cosas. Explicarles que la matemática, fundamentalmente la matemática y la física, no es como dicen en la secundaria, como te dicen en la prepa, como te engaña tu maestro, que te va a decir: fíjate que en la universidad va a ser muy obstinado, muy complejo, te van a humillar. No, va a depender de ti. Pero lo más importante es que yo estoy aquí y te voy a explicar el porqué de las cosas. Al menos para este curso, son cursos aleatorios, principalmente son de álgebra, de matemáticas. Pues posteriormente voy a ir a arreglar los cursos, los videos conforme vaya avanzando, pero pregunta, cuestiona. Son tres cosas importantes en una escuela, en un salón: cuestionar el porqué de las cosas. El segundo, vivir el hoy, que ya no existe el mañana. No se sabe, y ni científicamente se puede comprobar. Y tercero, vive tu vida. Con esos tres factores, créeme que vivir tu vida, estar con familia, preguntarte al maestro en un salón de clases y hacer tus cosas día a día, con eso es suficiente. Bueno, si ya vieron, vamos a explicar la serie de Fourier y vamos a explicar el porqué de cada cosa de Fourier a detalle, término por término, factor por factor. ¿Qué hay detrás de toda esa fórmula? ¿Qué determinó Fourier para que como consecuencia pudiera demostrar que una función inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica o exponencial sea paralela, o que converja, que trate de converger a una función de sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de senos y de cosenos? Vamos a entrar más en vigor, pero antes de hacer eso, le quería explicar algo. PDT, yo le puedo poner PDT, f de x o f en función de t, donde indica el periodo. ¿Qué es el periodo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es frecuencia? En otro video anterior, no sé si vieron el video de ondas, recomiendo que lo vean, van a entenderle mejor a este video. Igual voy a estar explicando detalles, pero no como el video anterior, de qué es una onda. Y les puse en el hashtag, creo que viajen conmigo o algo así. Pero vamos para allá. Fíjense, la comparación entre esta fórmula y esta fórmula X pues es la misma. Algunos libros o maestros que te den clase pueden dejarla de esta manera. Voy a ponerle aquí, es la del teacher y esa es la del libro. Entonces, normalmente la del libro puede tener esa estructura, pero realmente es la misma. Dice la siguiente: a subíndice 0 en razón de 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, que multiplica a sumatorias de senos y cosenos, hablando de la amplitud, que es una constante de la función trigonométrica coseno, donde su argumento de la función es 2πn multiplicado por el inverso del tiempo, de lo que es la frecuencia, el recíproco del tiempo, por t, más b subíndice n, que es otra constante, y el argumento de la función trigonométrica de seno es 2πn, el inverso de la frecuencia, la frecuencia más bien dicho, por t. Todo este monstruo enorme, bello, hermosísimo, lo podemos comparar con esto, donde realmente eso es igual que esto no cabe duda, los signos de agrupación son los mismos, pero fíjense en los argumentos. En lugar de manejar 2π n, 1 en razón de t por t, lo manejan como n por la f, en este caso que es la que tiene que ver omega sub 0, vamos para allá, y x. Donde omega sub 0, ahorita voy a entrar más en el concepto, tiene que ver con la frecuencia fundamental, n, y quizá un valor constante de la amplitud, que como consecuencia hace que sea más grande o más pequeña la onda. Chécate el concepto de ondas, lo tengo en el otro video anterior, te lo recomiendo. Igual lo voy a dejar aquí en la caja de descripción para que lo puedan apreciar, ¿sale? Muy bien. Entonces fíjense, es la comparación. Ahora vamos a entrar en concepto a más detalles, fíjense. Entonces, analizando la fórmula X, antes de entrar en vigor de la onda, vamos a entrar, ¿qué dijo Fourier? ¿Qué demostró Fourier, más bien dicho? Vamos a borrar todo esto. Y quiero explicarte desde cero el análisis matemático, físico que interviene en una onda sinusoidal. Si yo dibujo una siguiente onda, por ejemplo, una siguiente onda tiene una siguiente estructura,
Fíjate, más bien puede ser más o menos así. Ahí está. Fíjate que tiene esta estructura. Para mí puede ser FDT, PDT, FDX o FDT. Voy a llamarle PDT, que es el común, o igual FDX. Donde FDX puede ser cualquier función. Puede ser algebraica, trigonométrica, exponencial. Bueno, voy a dejarme un concepto y late. ¿Recuerdan el concepto y late? ¿Sale? Si no saben qué es concepto y late, pues en términos generales, inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas o exponenciales. Comúnmente se clasifican así las funciones, pero existen otras más. Bueno, fíjense, desde este punto a este punto, ¿qué se le conoce? Se le conoce como longitud. Ya habíamos visto el concepto de una onda en otro video, pero en términos generales es la longitud. Es decir, que hay una cantidad desde valle a valle o desde cresta a cresta. ¿Sí o no? La concavidad existe. ¿Qué es la concavidad? Pues la abertura de esa onda, es decir, el espacio que queda entre la posición de equilibrio, es decir, esta posición es X y esta posición es Y. PDT es la función de que está de color rojo. Y pues nada más estoy demostrando los conceptos que aquí comúnmente se demuestra en una onda. ¿Sale? Ahora, a esa longitud, en función de la serie de Fourier, se le conoce como T mayúscula. T mayúscula, donde T mayúscula mide la longitud en T unidades de la magnitud de dicha longitud. No sé si es claro. Es decir, que T mayúscula, en pocas palabras, es aquello que se mide la longitud entre cresta a cresta o de valle a valle, o de mínimo a mínimo y de máximo a máximo que alcanza la onda a perturbarse. ¿En función de qué? En función del tiempo. ¿Y qué es el tiempo? El recíproco de la frecuencia, porque es una proporción inversa. ¿Y qué es la frecuencia? Pues el recíproco del periodo. Vamos para allá. Fíjense, antes de ver el comportamiento de todo que había explicado, vamos a ver el primer análisis. Bueno, el primer análisis consiste en que la función PDT, que puede ser cualquier función, inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica o exponencial, tiene que ser proporcional, ¿sí? Tiene que cumplir dicha igualdad entre sus argumentos de la función T más T mayúscula. ¿Qué tiene que ver esto? Donde P, sabemos que P es el periodo 20 grande, que es el que está aquí, que habíamos dicho que es la longitud entre cresta a cresta o valle a valle. Si esto se cumple, si se cumple esta condición, radica aquí es una función periódica, es una señal periódica, y yo constituyo que es una serie de Fourier. No sé si es claro. A pesar de esta condición, podemos empezar a analizar el primer ejemplo para que quede más claro. Fíjense, una vez que se cumplan dichas características que se acaban de mencionar, la función f de t, p de t o f de x es lo mismo, que puede ser cualquier función, insisto. Vamos a suponer el primer análisis. Vamos a analizar desde este punto hacia de derecha a izquierda. La sumatoria indica algo. ¿Qué indica? Vamos para allá. Tranquilos, no coman ansias. La función trigonométrica de seno, bueno, pues sabemos que es una onda senoidal representada en circuitos eléctricos, es una corriente alterna. Pero fíjense, aquí está mal, pero falta un poquito más arribita. De cresta a cresta, desde este punto, disculpen por errores pequeños, más o menos así está. De cresta a cresta, de este punto a este punto, sabemos que es la longitud. Es decir, hay algo ahí. Ahora, en el argumento de la función trigonométrica, en libros, está como NW0, o como el maestro te lo dicte, N de omega sub 0 X. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué radica? Bueno, omega sub 0 indica la frecuencia fundamental, que tenga que ver con respecto a la función P de t. Y aparte, que todo eso se clasifica como 2pi por la frecuencia, por el tiempo, donde la frecuencia puede ser cualquier valor. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Imagínate que la frecuencia es un 5 o 3. Vamos a poner un 3. Entonces, fíjate, de este punto a este punto, ¿cuánto va a valer? Si yo sé que la frecuencia es el tipo, o sea, los segundos en la cual se propaga la onda, y que como consecuencia la frecuencia es el recíproco del tiempo, ¿cuánto va a valer la longitud? ¿Qué tiempo va a tardar en completarse una onda? ¿De cresta a cresta o de valle a valle? ¿Sí lo ven? Pues va a ser un tercio. Porque decimos que la frecuencia es el recíproco del tiempo, y como el tiempo vale, pues en este caso 3, debido a 3, ¿por qué 3? Porque debido a esto decimos que la frecuencia como consecuencia es 3, es como si fuera un tercio, es el recíproco. No sé si es claro, entonces aquí va a ser un tercio.
¿Sí lo ven? Aquí va a ser un tercio. Y eso se le conoce como la longitud. De ese punto máximo, que es la cresta, al punto de la posición de equilibrio, se le conoce como la amplitud, que es la máxima magnitud a partir de su posición de equilibrio, del eje X. ¿Sí lo ven? Ahora, estos conceptos son fundamentales. Estamos calculando y analizando con ejemplos toda la ecuación de la serie de Fourier, porque todo eso es Fourier. Y ahorita vamos a ver cómo se calcula AN y cómo se calcula B sub n, donde hay constantes, hay integrales y hay funciones trigonométricas para la función f de x, cosenos y senos. Ahorita vamos a analizar para ello, vamos por partes. ¿Sale? Entonces, de instancia hay que analizar esto. Vamos con el análisis número 2. Ahora, como análisis número 2, viendo o observando como consecuencia la función general o ecuación de la serie de Fourier, ¿por qué son sumas de senos y cosenos? ¿Quién lo dijo? ¿O por qué Fourier estaba loco? No, es algo bello y aquí viene la magia y el porqué de las cosas. Vamos a suponer que... Me voy a adelantar. El análisis, bueno, por partes, ya me emocioné, pero ya me iba a saltar al análisis 3, donde ponemos, por ejemplo, una onda con discontinuidad, pero vamos por allá. La frecuencia es f sub 0. El periodo, error, es t sub 0, que aquí sería el recíproco de la frecuencia, sería el periodo, el tiempo en que tarda en completarse una onda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué la suma de senos y cosenos? Bueno, Fourier demostró que si sumábamos una sumatoria enésima de hasta infinito, aquí está demostrado la sumatoria de igual a 1 hasta infinito, con senos y cosenos, no importa si yo sumaba puros senos, con diferentes argumentos, es decir, o incluso con la misma amplitud, voy a dejarlo con amplitud, pero con diferente frecuencia. Por ejemplo, 2pi más 3, y le cambio la frecuencia, aquí 4 y aquí 5. Su comportamiento en las gráficas, como consecuencia, obtendría algo, o sea, algo muy, muy raro. Obtendría algo. ¿Y por qué cambiaban? ¿Por la frecuencia? Puede ser, y es muy importante. O puede ser por la amplitud. Puede ser una más grande o más pequeña que la otra. Cambia. Pero si analizamos por qué cambia, es por su frecuencia. Ahora, fíjense. ¿Por qué Fourier demostró esto? Bueno, Fourier dijo, si yo calculaba una suma, él hizo suma de senos y cosenos infinitamente hasta llegar a una onda paralela a sí misma, no igual. Es decir, que se parezcan, además ser igual, más bien, que se parezcan, pero que no son iguales. A lo que quiero llegar a decir es que él sumó una sumatoria enésima de números infinitos de cambio de amplitud, cambio de frecuencia. Claro, al final concluyó de que las frecuencias y las amplitudes sean correctas para llegar a comparar a una onda P de X o P de T, es decir, una función periódica, señal periódica, en el cual le dijo, ok, hay un movimiento de frecuencias, hay periodos por el cual cada una de ellas tiene que ser idénticas, para que como consecuencia se parezcan a algo que yo ya originé. En este caso, vamos a suponer que todo eso es mi P de T, y esta es una suma de sumatoria de igual a 1 hasta infinito, de cosenos y de senos. No sé si es claro. Imagínate que todo esto es como si fuera, vamos a poner, esto P de T es como, vamos a imaginarnos, ¿qué te gustaría? Vamos a poner el pastel que ves en la tele. Un pastel, más o menos así. Ok. Tú quieres preparar uno igual. Quizá no salga parecido, o sea, quizás se parezca más bien, se parezca por lo que estás haciendo, pero no vas a ver igual. Quizá porque aquí le ponen, vamos a poner un ejemplo, aquí le ponen leche, acá le ponen crema batida, pero a diferencia de este conjunto o de este ejemplo que tú estás haciendo, de ese pastel que estás originando, usas clavel, usas otro químico que se parezca o que más se aproxime, pero no va a ser igual. Se parecen, pero no son iguales. ¿Sí me alcanzas? ¿Sí me llegas? A lo que quiero llegar a decir es que se va a buscar la suma. Lo que Fourier demostró es una suma totalmente infinita de puros senos y cosenos para que como consecuencia se parezcan al pastel original. Eso demostró Fourier. Además, si se aprecia, les leo algo. En términos de Fourier, también demostró que la función periódica que cumple en ciertas características que ya mencioné en el video, es decir, cuando P de T se parezca a Pt más T mayúscula, que sería el tiempo en que tarda en completarse una onda. ¿Y qué era eso? Pues el punto de cresta a cresta, que fue la longitud. Ahora, esto se mencionó para poder representar la sumatoria de cantidad determinada de lo que yo estoy diciendo de senos y cosenos
para una amplitud determinada. Es decir, la frecuencia es igual a múltiplos de la frecuencia sub cero. Eso, amigos, eso demostró Fourier. Además, ya que eso de la suma de senos y cosenos debe ser directamente proporcional a los múltiplos de las frecuencias fundamentales de la función f de x o f de t. Son múltiplos. Es decir, todo esto tiene que ser idéntico, o sea, todo esto que está aquí en la igualdad tiene que ser idéntico a p de t, a múltiplos de la frecuencia f sub 0. Sí es claro. Ahora, vamos a la parte número 3, que sería el análisis 3. Más bien, vamos a ver el siguiente análisis, más bien dicho. Análisis 3. Fíjense. ¿Qué demostró él? Ya definimos como concepto que P de X o P de T, más bien para que quede más claro, P de T es igual al seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Y yo les había puesto un ejemplo, ¿sí o no? ¿Qué pasa si en lugar de aquí le hubiera puesto un 3? Pues fíjate que aquí era un tercio, del punto cresta al punto cresta, que es la longitud en que tarda en completarse una onda de 360 grados. Imagínate que todo esto que está aquí lo tienes así, y si tú lo enrollas se genera un círculo que en términos de los radianes es igual a 2pi radianes. No sé si es claro. Y ahora, de este punto a este punto se le conoce como longitud, ¿sale? Puede ser incluso de cresta a cresta o de valle a valle. Muy bien. Ahora, antes de un seno hay una constante. ¿Qué es eso? ¿El tipo estaba loco? No. La amplitud tiene que ver una constante de la serie de Fourier. El tipo lo que dijo, ok, voy a dibujar aquí un plano cartesiano, dibujo una onda, más o menos así. A esta le llamó P de T. Pudo ser exponencial, pudo ser algebraica, como sea, pero se originó esto. Y Fourier dijo, voy a demostrarlo, voy a alcanzar a tener una misma curva, una misma onda que se parezca a esa, con sumatoria infinita de senos y cosenos para que la alcancen a ser igual. Parecida, pero no igual. O sea, me refiero igual porque su estructura molecular, electrónicamente hablando en temas de osciloscopio, por ejemplo en un aparato de medición, realmente es como si yo te dijera esto no es igual que esto, no es igual. Al parecer que es el mismo círculo, pero ve la estructura. Quizá aquí hay un daño estructural, pero este sigue igual, no sé, son ejemplos, pero no sé si es claro. Ahora, al decir que lo que quiso demostrar Fourier es que P de T sea igual a todo esto, bueno, pues tuvo que haber cambios en las funciones de senos y cosenos. Por ejemplo, le hubiera puesto un 3 seno de n, w o sub 0, que ya dije que es la frecuencia fundamental. Incluso hay otro video de series de Fourier en mi canal, explico qué es estos símbolos. ¿Sale? Entonces, de instancia, ¿qué significa eso? Bueno, la idea de todo esto era que tuvo que demostrar que todo esto de senos y cosenos converja. Tuvo que converger a llegar a una función original que P de T puede mostrarlo por cualquier persona. Es decir, imagínate tú haces esto y dices al maestro, haz que la función mediante la serie de Fourier converja a la original. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues Fourier hizo un despapalle, hizo senos, más cosenos, pues un despapalle. Y él lo que demostró con la suma de senos y cosenos es que alcanzara la misma similitud de onda, más o menos así. Si tú agregas más senos y cosenos, lo de azul es lo que tú estás demostrando. Pone, eres tú, color azul. Y lo de negro es lo que el maestro propuso. Profesor, por ejemplo, tú tienes que alcanzar la misma, vamos a decir, la misma jornada de trabajo, por así decirlo, que el maestro originó. Tú tienes que alcanzarlo, claramente. No va a ser los materiales que él utilizó, los que tú estás haciendo, quizás no sean iguales, pero se van a parecer mucho. Entonces, tú utilizas más conceptos, y más materiales para que como consecuencia llegues a lo que originó tu maestro, que es lo de negro. Lo de color azul, ¿qué crees? Se va a parecer muchísimo. No igual, pero se va a parecer. No sé si es claro. Eso demostró Fourier. Vamos con otro ejemplo. Cuando intuitivamente vamos a clasificarlo con respecto a las amplitudes o las constantes. ¿Qué son las constantes?
Pues nada más radica en la posición. Unas pueden ser más altas o más pequeñas. Indica el valor pico. Si vamos a términos de corriente directa o en corriente alterna, más bien corriente alterna. En circuitos eléctricos, cuando hablamos del valor pico, puede ser, es decir, puede ser que nuestra gráfica, que está al 0, puede que la primera onda es 3 seno de 2pi 7t, por ejemplo, más 4 seno de algo. Por ejemplo, una puede estar así y la otra puede estar así. Y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir infinitamente. Pero con las amplitudes correctas y con las frecuencias correctas, Fourier demostró que P de t, es decir, el periodo de una señal periódica, va a ser proporcional a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de sumatorias con amplitudes y constantes y frecuencias de suma de senos y cosenos va a ser igual a la función original de P de t. P de t, donde, insisto, P de t puede ser inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica o exponencial. Eso radicó Fourier. Pero ¿qué pasa si hay discontinuidad? Vamos a ver un error. ¿Cómo se calcula? ¿Qué dijo Fourier? Bueno, supongamos que tengamos el mismo ejemplo, pero fíjense que hay discontinuidad en sus elementos. Aquí hay discontinuidad. Fíjense que hay discontinuidad. Y a pesar de estas posiciones, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que realmente está pasando aquí es que al momento de sumar senos y cosenos, tú estás llegando a objetivos parecidos a la función P de t. Esa es mi función P de t. Pero ¿qué pasa si hay continuidad? Por lo tanto, la serie de Fourier que está demostrado en la zona 2, es decir, en las con discontinuidades, aquí hay discontinuidades, ok, demuestran que se va a calcular el promedio, es decir, la suma de senos y cosenos que se originaron con lo que tú hiciste al cálculo del maestro, va a sacar el promedio desde este punto, es decir, la mitad de la amplitud. ¿Por qué? Porque al decir que se parece, va a haber desviaciones en frecuencia, ¿sí? Como, fíjense, imagínate que lo de rojo es lo que tú estás haciendo. Voy a llegar, ahorita te explico el porqué, déjame lo dibujo. Con muchos senos y cosenos, tú vas a llegar a eso, pero aquí vas a sacar el promedio de la amplitud de esa onda. Es decir, por lo tanto, bueno, en este caso con la serie de Fourier que se muestra en esa zona, la discontinuidad se va aproximando al promedio